Buenas, después del vídeo introducción vamos a explicar en este vídeo los falsos techos continuos sin junta, tanto de placas de escayola cogidos con estopa como cogidos con varillas. Si nos vamos a la página 28 de los apuntes, tenemos que siempre del forjado o losa tendremos que hacer unos tirantes o colocar unos tirantes para aguantar el falso techo. En esta ocasión, este falso techo continuo de placas de escayola lo vamos a coger con estopa. ¿En qué consiste la estopa? La estopa es coger esparto, amasar escayola, ¿vale? Y una vez que tenemos ese esparto y esa escayola, lo que tenemos que hacer es hacerle un agujero a la bovedilla del forjado, colocar ese tirante de estopa y la otra punta unirla con la placa de escayola. ¿Qué inconveniente hay aquí? Porque solamente podremos utilizar este falso techo o colocar este falso techo siempre y cuando tengamos bovedillas o casetones en los forjados. En las losas que todo es hormigón, como no podemos practicarles agujeros, no podremos hacer este tipo de falso techo. Como estáis viendo en el vídeo, está introduciendo la estopa dentro del agujero practicado en el forjado y ahora la pega sobre la placa de escayola, que no se cae porque está apuntalada inferiormente. ¿Qué problema tienen estos falsos techos? Pues que aguantan muy mal cualquier tipo de movimiento y entonces las placas se fisuran con muchísima facilidad. Están prácticamente en desuso. Ya con la entrada del PIL, de las placas de yeso laminado, todo este tipo de falsos techos pues han pasado a un segundo plano, aunque hay gente que los sigue colocando. La versión, digamos, un poquito más moderna de este de estopa es el falso techo de placas de escayola cogidos con varillas roscadas. ¿En qué se diferencia? Primero, ya nos da igual que sea un forjado o una losa, porque lo que haremos es, si es losa, podremos enroscar las varillas en cualquier sitio. Si es forjado, nos tendremos que ir a la parte resistente de ese forjado, que son las vigas y las viguetas. Entonces, con un taladro haremos un agujerito y enroscaremos esa varilla. ¿Qué pasa? En la terminación, en el falso techo, al ser de escayola, no se puede enroscar. Entonces, lo que se hace es que se practica una L y ¿qué hacemos? Amasamos otra vez escayola y esa L la pegamos con escayola. Es, digamos, un poco mejor que la anterior, pero cualquier movimiento vuelve a fisurar ese falso techo continuo. El código técnico no contempla ninguno de estos dos falsos techos, por tanto tampoco cumplen DBHR porque no los tiene recogidos. Nosotros vamos a hacer todos los detalles que aparecen en la página 29 y bueno, podéis decir, si no se utilizan ya, ¿para qué los vamos a hacer? Bueno, pues hay viviendas unifamiliares aisladas que no tienen que cumplir el DBHR y podrían utilizar este tipo de soluciones que son mucho más baratas que las del PIL. Por lo menos te cuestan la mitad menos que el PIL. Entonces, bueno, pues siempre puede ser una opción. En esta ocasión, ¿cómo voy a solucionar los detalles? Bueno, pues una alumna de segundo me ha pasado un AutoCAD que me tuvieron que entregar a mí, un archivo de AutoCAD, y he aprovechado ese archivo y he hecho las pertinentes modificaciones para que se os queden unos detalles bastante claros para que los podáis vosotros dibujar tranquilamente en vuestra casa. Esa hoja que tenéis para hacer los diferentes detalles os permite hacerlos a una escala 1:20. A otra escala diferente no os entrará tanto porque serán demasiado grandes o porque no se verán porque serán demasiado pequeños. Entonces paso a explicar cada uno de los detalles que tenéis que ir vosotros dibujando y yo en este breve vídeo os explico cada uno de los elementos. En el primer detalle tenemos un falso techo continuo de escayola
cogido con estopa y la pared se encuentra guarnecida y enlucida de yeso. Vale, ¿cómo vamos a componer este detalle? Fijaros, el pavimento no hace falta, lo he dejado para que veáis que es un pavimento acústico, aunque no haría falta porque no cumple el DBHR, pero lo he dejado, bueno, porque se quede el detalle más completo. Nosotros empezaríamos, o vosotros deberíais empezar el detalle poniendo los 9 centímetros de la fábrica de ladrillo, que es esto que aparece aquí rayado. Cuando nosotros hacemos una fábrica de ladrillo y nos encontramos con un forjado, tenemos que ponerle pasta de yeso para que esa fábrica permita que ese forjado flecte, ¿vale? Sin romperse esa fábrica, tal y como explicamos en las unidades anteriores. ¿Y qué vamos a hacerle a esa fábrica de ladrillo? La vamos a revestir por las dos caras de guarnecido y enlucido de yeso. Una vez que ya tenemos eso, entonces aquí es obligatorio dibujar la descomposición del forjado. Atención, losa no podemos poner, solamente podemos poner forjado. Entonces, ¿qué haríais? Pues dibujáis donde queráis una vigueta semiresistente, por ejemplo, de 10 centímetros. Después dibujamos una bovedilla de hormigón de 60 centímetros de ancho y después volvemos a dibujar otra vigueta. ¿Qué pasa? Normalmente estos son 25 centímetros y 5 centímetros más le vamos a dar a la capa de compresión de ese forjado. ¿Y arriba qué ponemos? Ponemos un mallazo. Una vez que tenemos los 30 centímetros del forjado y tenemos la fábrica montada, ya solamente nos toca hacer el falso techo. ¿Y ese falso techo cómo se hace? Lo que tenemos que hacer es 15 centímetros desde el forjado hasta donde empieza la placa de escayola, ¿vale? ¿Por qué dejamos esos 15 centímetros? Porque la persona que monta ese falso techo de escayola necesita trabajar espacio para meter la mano y como mínimo para poder trabajar con medianamente holgura hay que dejarle esos 15 centímetros. ¿Qué hacemos? Aquí se haría un agujero en la bovedilla para poder meter la estopa y esto que veis aquí como un semicírculo es escayola cogiendo la placa de escayola, ¿vale? Una vez que tenemos este detalle, el que tenéis a la derecha, lo único que se diferencia en el anterior es que le hemos puesto aislamiento. ¿Cuánto aislamiento le vamos a poner? Bueno, pues unos 5 centímetros. ¿Eso cuándo nos va a hacer falta? Bueno, pues cuando los requisitos del proyecto nos marquen que tenemos que meterle aislamiento. Normalmente será de 5 centímetros el aislamiento que meteremos. O sea que los dos detalles son prácticamente iguales a diferencia de ese aislamiento. Paso a los dos detalles siguientes. En este caso lo que tenemos es falso techo continuo de escayola, pero cogido con varillas ese falso techo. Volvemos a tener la misma composición. Tenemos una fábrica de ladrillo del 9, revestida por ambas caras, guarnecida y enlucida de yeso, un forjado de 30 centímetros en total de espesor, donde le vamos a poner una vigueta de 10 centímetros de anchura, una bovedilla de 60 centímetros y otra vigueta de 10 centímetros. Arriba colocaremos en la capa de compresión un mallazo, 5 centímetros de capa de compresión y en el centro de esos 5 centímetros el mallazo. Ahora, la diferencia importante, esa varilla roscada hay que atornillarla a esa vigueta, no nos vale a la bovedilla, también podría ser a una viga y cogerla mediante escayola a la placa de escayola. Con lo cual se nos quedaría este detalle que por eso digo que era importante poner el forjado. En este caso, lo bueno es que podríamos también hacer una losa, ¿vale? Una losa con menor canto, 15 o 20 centímetros, una losa de hormigón y atornillar esas varillas. ¿En qué se diferencia el detalle de la derecha? Únicamente en que tenemos el aislamiento. ¿Qué hemos hecho? Volver a poner el aislamiento de 5 centímetros. ¿Vamos a dejar la misma cámara de 15? Sí, porque la persona tiene que seguir pudiendo trabajar con comodidad a la hora de colocar esa placa de escayola. ¿Sigue siendo la placa de 1,50? Sí, sigue siendo el mismo espesor para todas las placas.
Con estos dos últimos detalles que pretendo, bueno, ya sabéis cómo se coloca la estopa y cómo se colocan las varillas roscadas. Lo que quiero que os quede claro en este detalle es que fijaros, he elegido una pared alicatada con gres capa fina. La gente tiende a cometer un error y es que en este espacio donde está el falso techo no le pone ningún tipo de revestimiento al ladrillo, con lo cual es un puente térmico importante. ¿Qué hemos hecho para solucionar este detalle? Fijaros, es un alicatado de gres en capa fina. ¿Qué lleva una capa fina? Lleva el ladrillo y por ambos lados lleva enfoscado de mortero de cemento maestreado. Ese enfoscado de mortero de cemento maestreado lo que vamos a hacer es continuarlo hasta el forjado. ¿Vale? Una vez que ya lo tenemos continuo, ese paso de ruidos de una estancia a otra como que queda limitado y cuando ese mortero de cemento esté completamente fraguado, que lo aplicaremos un adhesivo cementoso en capa fina y un alicatado de gres. En este caso he elegido que las dos caras sean iguales, pero podrían ser diferentes. ¿En qué se diferencia el detalle de la derecha? Pues se diferencia en que le hemos puesto varillas roscadas, con lo cual van a las viguetas roscadas, y en este caso hemos colocado pil como separación de las dos estancias. ¿Qué le pasa al pil? Que la placa de yeso laminado llega hasta el techo. Como llega hasta el techo, ya esa continuidad, o sea, de sonido la hemos roto, con lo cual tenemos un mejor aislamiento de sonido. ¿Con qué lo hemos terminado? Con adhesivo cementoso capa fina y alicatado de gres.